Hola a todos, en esta cápsula vamos a ver algunos de los temas introductorios al lenguaje C y vamos a hacer algunos de los ejercicios básicos. En esta cápsula vamos a repasar lo que son las funciones printf y scanf, o sea, funciones de input y output por la pantalla, lo que son operaciones aritméticas en C y operadores de incremento y decremento. En la siguiente cápsula vamos a ver lo que son las sentencias de control if, else y ciclos while y for. La primera función que nosotros vamos a ver es una función que nos permite imprimir la información por pantalla, función printf. Es una función de cabecera estándar o header stdio.h, por ende, para que el compilador la reconozca, o sea, pueda ejecutarla, tienen que incluir la cabecera al inicio de su programa. Por ejemplo, a la derecha ustedes ven que yo tengo include stdio.h, int main, etc. Tienen que ponerlo siempre, porque en caso contrario, su compilador no va a reconocer la función para printar algo por la pantalla. La letra F proviene de formatted, o sea que es un print que acepta cierto formato. Entonces, ¿cómo vamos a poner este formato? Bueno, para poner el formato lo que vamos a utilizar son unos placeholders o marcadores que se anotan con un carácter de escape porcentaje para especificar la posición y el tipo de elemento que queremos imprimir. Lo vamos a ver un poco más con ejemplo, pero en simples palabras, básicamente marcar dónde queremos qué tipo de elemento en nuestro print, porque la primera parte del print es lo que vamos a imprimir en la pantalla y lo demás después de la coma que se ponen después del primer elemento son los parámetros que queremos poner con cierto formato que nosotros especificamos en la primera parte. Lo vamos a ver con ejemplo. El primer código dice printf color porcentaje s, número 1, espacio porcentaje d, y después ponemos, cerramos las comillas, ponemos una coma y ponemos rojo, 12. Ya vamos a ver por partes. Color porcentaje s se refiere a que aquí, justo después de espacio que viene después de color, queremos poner un string o texto simple. En este caso es una palabra que se refiere a color, el rojo. Después ponemos una coma, espacio, número 1, espacio, y lo que estamos indicando que queremos poner aquí es un entero o d. d es un marcador de entero. En este caso, este entero es 12, entonces lo que yo esperaría ver por la pantalla es color rojo, número 12. O sea, número 1, 2 en este caso. Y es lo que vamos a ver por pantalla en efecto. En el segundo caso tenemos real porcentaje f como espacio real con 3 decimales porcentaje .3f. Ya, en este caso la idea es la misma, pero vamos a imprimir reales. Porcentaje f nos permite imprimir reales con precisión simple. En este caso este real es 3.6055, ¿cierto? Y en el segundo dice real con 3 decimales. Y lo que podrían haber notado es que es el mismo placeholder, pero ahora estamos especificando hasta qué decimal queremos imprimir el flotante. En este caso, yo digo que quiero imprimirlo hasta 3 decimales. Y lo que vamos a ver en el output es real. Y estamos imprimiendo el 36055, real con 3 decimales. Y ahora es el mismo real, porque pueden notar que hemos pasado el mismo real a ambos placeholders, pero el segundo en el printf es 3.606. ¿Por qué es así? Porque yo especifiqué que son 3 decimales de precisión. O sea, podría haber puesto 2 decimales y lo más probable es que sería 3.61. Podría haber puesto un decimal, sería un 3.6. Podría haber puesto lo que sea. A la derecha pueden ver que tengo un editor abierto y en este vamos a escribir algunas de las pruebas con los placeholders importantes. Los placeholders que a nosotros nos importan más son unos 5 placeholders que son D para indicar que queremos imprimir un entero, tipo int, F para un flotante, LF para un flotante de precisión doble, S para un string o cadena y C para un carácter. Entonces, vamos a escribir nuestro programa. La primera línea que dice include_stdio.h tienen que ponerle siempre, si no, el compilador no va a reconocer nuestra función printf o cualquier otra función que pertenece a esta cabecera y nos va a tirar un error, no se va a compilar el código. Después tenemos que poner el cuerpo de nuestro programa. Este se pone como int main, paréntesis vacíos, llave y la llave que cierre el cuerpo, lo encapsula. Lo que queremos poner es un printf, porque vamos a poner printf ahora, comillas, como, ¿cierto? En las comillas va lo que queremos imprimir con los placeholders y después de la coma
van los parámetros que queremos imprimir. Si yo, por ejemplo, vamos a ver el primer placeholder, que es el D, quiero imprimir un entero, voy a poner un D, \n lo tienen que reconocer desde, bueno, lo tienen que haber visto en Python. Es un salto de línea, simple. Vamos a poner un 35, ¿cierto? Punto coma, no olviden poner punto coma. Print, por ejemplo, quiero poner un flotante y que sea, digamos, 3.1415, un pedazo de un número pi. Después quiero poner un carácter n y que sea o. Ahora bien, quiero que noten que el carácter lo puse en comillas simple, no en comillas doble, como lo hicimos con, por ejemplo, string. ¿Qué es lo que pasa? Oh, aquí faltaron los placeholders, ¿cierto? Si yo quiero poner un string, se utilizan comillas dobles. Si yo quiero poner un carácter, se utilizan comillas simples. Vamos a ver qué pasa si de algún modo lo ponemos mal. Pero primero, más que nada, vamos a compilar nuestro código. Lo que ponemos es gcc-v-vol, que son unos flags que se utilizan para ver si el código contiene algunos de los errores, algunos de los warnings, etc. Después va el nombre del archivo, que es pruebas.c-o-test, ¿cierto? La palabra test puede ser cualquier tipo de palabra, porque es como nosotros vamos a llamar nuestro archivo ejecutable, o más bien como el compilador llama el archivo ejecutable. O sea, podrían haber puesto cualquier tipo de palabra, y mientras lo utilizan aquí en ./test o ./palabra, etc., el código va a correr, no va a haber ningún problema, ¿ya? El PreOS es el nombre de archivo y el GCC es nuestro compilador. Si todavía no saben cómo compilar su código, en este caso lo estoy haciendo en la máquina Mac, tenemos unos tutoriales ya subidos en aula, tanto para Windows como para Mac. Ya vamos a presionar Enter para correr el código. Entonces lo que tenemos es 35, 13.1415 y dos ceros. ¿Por qué tenemos dos ceros? Bueno, porque el F o flotante simple, precisión simple, se refiere a precisión hasta 6 decimales. Por lo que se imprime son, por defecto, 6 decimales. Y después tenemos 2O. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, ponemos comillas simples aquí, donde está el string? Bueno, yo esperaría que esto metiera un warning o un error incluso, ¿cierto? Es un warning. ¿Por qué? Porque las comillas simples se utilizan para caracteres. Entonces, lo que el compilador a mí me está sugiriendo con warning los programas todavía compilan, pero es una mala idea dejar esos warning porque lo más probable es que va a funcionar de manera inesperable. Entonces, lo que a mí me sugiere mi compilador es cambiar el placeholder S por C. ¿Por qué? Porque está esperando un carácter, no un string, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar si lo vamos a poner aquí con dos comillas. Me va a decir que no, estoy esperando un string, no un carácter. Ya vamos a cambiarla de vuelta a una Z. Y vamos a trabajar aquí. En flotante, si recuerdan, nosotros podemos poner punto y especificar la precisión. Por ejemplo, nosotros vimos que precisión por defecto de flotante de precisión simple es 6 decimales. Y yo no quiero ver 6, quiero ver 4. Entonces voy a poner .4f y vamos a correrla, a ver si funciona. Tienen que compilarlo de nuevo y correrlo con .test. Ahora pueden ver que tenemos 3.1415, justo un flotante, el mismo flotante que teníamos, pero ya no tiene esos dos ceros que nosotros no queríamos ver. ¿Por qué? Porque especificamos la precisión hasta 4 decimales. Es una precisión forzada. Y también tenemos O y Z, O es un carácter y Z es un string. Entonces nosotros ya vimos cómo imprimir la información por pantalla, ahora queremos leerla desde el usuario. En C, para recibir y guardar el input de usuario se utiliza una función que se llama scanf, muy parecida a printf, y también pertenece a cabecera estándar stdio.h, así que cuando van a escribir su código no se les olvide incluir la librería, o sea la cabecera, porque si no el compilador no va a reconocer la función y no va a ejecutarla. Lo más probable es que les tire un error. La F de scanf proviene de la misma palabra que para printf, proviene de formato, es decir, que va a recibir un cierto formato también para leer y guardar el input. Su sintaxis es scanf, porcentaje tipo, ampersand, var. El porcentaje tipo ya lo conocemos desde el print, ¿cierto? Es qué tipo de variable estamos esperando a leer, o sea, qué vamos a leer.
Son los mismos tipos que hemos visto en print, así que no tienen que aprender nada nuevo aquí. La única cosa nueva es el ampersand. El ampersand se utiliza para indicar dónde en memoria guardar el dato, en qué variable. O sea, si yo digo ampersand b, lo que espero es que cuando se ejecute el scanf, la información que yo recibí del usuario se va a guardar en la variable b. Y la variable b es básicamente un cierto espacio de memoria de nuestra computadora, un cierto bloque, una cierta celda que corresponde a esta variable. Y eso a lo que se refiere el ampersand. ¿Dónde? ¿En qué espacio? ¿En dónde en memoria? La única diferencia para string es que cuando vamos a leer string no queremos poner el ampersand. Pero no tienen todavía que enterarse de eso, solamente apréndanlo y después más en adelante cuando vamos a pasar punteros van a entender el porqué. Ya, vamos a ver unos 3 ejemplos de eso. En el primer ejemplo nosotros estamos creando una variable n y no le estamos asignando nada, no la iniciamos, solamente existe, todavía no tiene nada dentro. Y estamos imprimiendo introduce un número, o sea, al usuario le estamos avisando que queremos que introduzca un número. Y el scanf es la función que va a guardar esa información, la va a recibir y la va a guardar. Bueno, ¿qué información recibe? Recibe un entero, porque como vemos tenemos porcentaje d como el placeholder, coma, ampersand n. Lo que significa que la vamos a recibir como un entero y la vamos a guardar en la variable n, también entera. El segundo ejemplo tiene char m, print introduce un carácter, scanf, comillas, porcentaje c, o sea, vamos a esperar que el usuario introduzca un carácter, coma, ampersand m. Bueno, a lo que se refiere acá también es que vamos a recibir un carácter y lo vamos a guardar ¿dónde? En variable m, y m tiene el mismo tipo de carácter como lo que estamos recibiendo. El último ejemplo es el ejemplo que les dije donde no se utiliza el ampersand, es el string. Los string en C no tienen tipo especial, se anotan como arrays, o sea, arreglos de caracteres. En este caso tenemos un string de largo 20 y estamos imprimiendo introduce una palabra y el scanf va a guardar un string. ¿Por qué? Porque estamos poniendo un placeholder porcentaje s, coma, cat. Cat se refiere a cadena. Como pueden ver, ya no tenemos que poner el ampersand. ¿Por qué? Porque no se ponen los ampersand para los arrays, para los arreglos, para las cadenas de caracteres, o sea, para strings. Y eso, como bien dije, ya lo vamos a ver un poco más en adelante cuando vamos a ver cómo funcionan los punteros para arrays, etc. Entonces vamos a hacer nuestro primer programa. Invertir números. Realiza un programa que solicita al usuario ingresar 3 dígitos de un número y muestre en pantalla los dígitos ordenados al revés. Por ejemplo, pedimos al usuario ingresar los dígitos de un número separados por espacio 1, 2, 3 y vamos a imprimir el número inverso ya sin espacios 3, 2, 1. Entonces vamos a empezar. Primero más que nada, como vamos a utilizar funciones de la cabecera stdio.h, queremos importarla o incluirla, ¿cierto? H. Ahora tenemos que poner el cuerpo de nuestro programa. Y return 0 porque es una función que espera retornar un entero. Ya, entonces lo que vamos a recibir son 3 dígitos y son enteros, por lo que vamos a crear 3 variables de 1, de 2, de 3 para recibir estos dígitos. Ahora vamos a imprimir ingrese los dígitos de un número. Voy a omitir los acentos. 2 puntos espacio, ¿cierto? Y ahora queremos guardarlo. A ver, ¿cómo lo vamos a recibir? Lo vamos a recibir separados por espacio, por lo que el formato de scanf es, primero más que nada, 3 dígitos seguidos, pero tiene espacios entre medio. ¿Y dónde lo vamos a guardar? Lo vamos a guardar en las variables de 1, de 2, de 3, en el mismo orden como aparecen en scanf, o sea, de 1, no olviden el ampersand, de 3, porque estamos indicando dónde le queremos guardar, ¿cierto? Y ahora lo vamos a querer imprimir al revés, o sea, de 3 a de 1, sin espacios, o sea, lo que yo esperaría que serían 3 enteros seguidos, backslash n, coma, y es de 3, de 2, de 1, punto coma. A ver si funciona. Recuerden que para compilar utilizamos el compilador GCC, vol se llama inver, ¿no?
test.c o test, vamos a ingresar 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vamos a correrlo otra vez, 5, 3, 2, 2, 3, 5, perfecto. Ya, para el segundo ejercicio tenemos el decimales. Pedir al usuario un número real y entregar solo su parte decimal. Hint, usar la conversión de float a int. Por ejemplo, 3.1415 tiene la parte decimal 0.1415. Ya, ¿por qué tenemos este hint? Recuerden que los flotantes tienen la precisión mucho más alta que los enteros, porque los flotantes, o números reales, tienen la parte decimal. Los enteros no tienen la parte decimal. Entonces, si por ejemplo recibimos el input como flotante, y asignamos el valor de este flotante a cualquier variable que tenga tipo entero, la variable de tipo entero no va a guardar la parte decimal, o sea, va a guardar solamente la parte entera. Y teniendo el flotante original y su parte entera es súper fácil, con el cálculo muy simple, encontrar cuál es su parte decimal. Así que vamos a partir. Vamos a poner un flotante f, un entero i, n, y vamos a imprimir print, ingrese un flotante, un array, perdón. Dos puntos, espacio, punto, coma, aquí mayúscula. Ya, y ahora lo que vamos a hacer es que a un entero n, primero más que nada vamos a recibir el flotante con scanf, ¿cierto? Dos comillas, f, porque es tipo flotante, y lo vamos a recibir en la variable f, por lo que ampersand f. Y ahora bien, lo que quería decir es guardar el valor de flotante, pero un entero. Por lo que en n tenemos la parte entera de flotante y en f el flotante original. Y ahora es súper fácil. Su parte decimal es coma y la parte decimal es un flotante, ¿cierto? Así que le ponemos un placeholder porcentaje f y esa parte decimal es el flotante menos la parte entera. Listo, a ver si corre. GCC revolverse o test. Por ejemplo, tenemos 3, 14, 15, perdón, 15. Su parte decimal es 14, 15, dos ceros. Y ya, no le puse un backslash n aquí. Y bien, va a tener dos ceros. Vamos a ponerlo otra vez para que me lo imprima mejor. 3.1415. Sí. ¿Por qué imprime 6 decimales? Recuerden que los flotantes de precisión siempre tienen 6 decimales por defecto. Así que si yo quisiera ver solamente 4 decimales, por ejemplo, aquí, lo que podría haber hecho es poner .4f. Pero no importa. Lo importante era cómo hacerlo. Usando solamente las funciones de scanf y printf.